Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra y bendiga cada una de nuestras vidas, nuestras familias y los que hoy no están presentes aquí también, que Dios esté bendiciendo nuestras vidas en este domingo. Les invito a buscar un pasaje que se encuentra en Mateo, también en Marcos, también en Lucas y vamos a ubicarlo en Marcos capítulo 10 en esta mañana. Mientras buscamos Marcos capítulo 10, solamente es importante reparar en el hecho de que un mismo pasaje de la vida de Jesús se relate en tres diferentes evangelios, habla de la importancia que tiene. Si vamos al Evangelio de Marcos capítulo 10, encontramos que comienza hablando acerca del divorcio y ante la pregunta trampa siempre de los fariseos, es si era lícito repudiar a la mujer o no, y el divorcio. La razón que da el versículo 5 del divorcio, de esta ley que dio Moisés, no porque este fuera el plan de Dios, sino porque este es lo que Dios permitió en la vida de su pueblo. Y la razón, dice el versículo 5, es la dureza del corazón del hombre, la dureza de su pueblo. Nos quedamos por allí. Y a partir del versículo 13 comienza a hablar acerca de un pasaje muy tierno para todos nosotros, muy lindo, donde dice, Dios bendijo a los niños. Y aquí los que tenían el corazón duro no eran los niños, eran los discípulos, que tenían un corazón duro, no entendían cuáles eran los planes del Señor. Y dice el versículo 13, y presentaban niños para que el Señor Jesús los tocara, para que los bendijese. Y los discípulos dice que reprendían a las personas que presentaban a los niños. No entendían cuál y qué era el plan del Señor. Él había venido a bendecir a todos. Viendo Jesús se indignó. La palabra es se indignó, se enojó. ¿Cómo es posible que estén haciendo no exactamente lo que yo digo? No, va mucho más allá. Cuando se indignó el Señor Jesús con sus discípulos es porque estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que él quería hacer. Él había venido no a dar una serie de nuevas leyes, a dictar cátedra, sino él había venido a bendecir. Y el corazón duro, en este caso, ya no era del pueblo de la antigüedad, sino de sus propios discípulos. Pero había un corazón blando, había un corazón simple, había un corazón sencillo, que era el que el Señor quería resaltar. Era el de los niños. Dice, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí comienza a verse nuevamente este mensaje del Señor Jesucristo. Él había venido a anunciar el Evangelio del reino, las buenas noticias del reino, que era posible entrar al reino, que las puertas del reino estaban abiertas, no solamente para el rey, sino para todos sus hijos, para todos los siervos. Pero hay una sola manera de entrar en ese reino, y no es con un corazón duro, como el antiguo pueblo de Israel o como el actual pueblo de Israel, ni siquiera como los discípulos que se encontraban con Jesús, compartiendo el ministerio de Jesús en la tierra, aprendiendo a veces, pero no habían aprendido que había que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. El corazón debía ser un corazón tierno, un corazón simple, un corazón lleno de fe, no un corazón duro o endurecido. ¿Cómo es nuestro corazón? Seguramente si has entregado tu vida a Cristo es porque tu corazón estuvo suficientemente blando delante del Señor, suficientemente abierto delante del Señor, porque encontraste que, como vemos inmediatamente,
en Jesucristo y en su Evangelio, aquel tesoro tan preciado para tu corazón. Al salir, versículo 17, para seguir su camino, Jesús y sus discípulos, luego de haber sido rezongados, porque estaban yendo en contra de las propias enseñanzas de Jesús, del espíritu, del mensaje y del ministerio de Jesús, de lo que quería mostrar, y que no nos encontremos en esta situación nosotros, dice, un hombre vino corriendo. Tenía tres características en este versículo, vemos, de este hombre. Primero, tenía una urgencia, vino corriendo. Segundo, vino humildemente, se hincó de rodillas delante de él y le preguntó. Primero, venía con una urgencia. El Señor Jesús, no sabemos si había escuchado, había visto, le habían dicho, por lo pronto había escuchado que Jesús estaba por allí y vino corriendo antes que se fuera la oportunidad. Y segundo, no vino de otra manera mejor que con humildad. ¿Sí? Los dos pasajes previos y anteriores hablan del corazón de un pueblo con un corazón duro. Inmediatamente habla de los discípulos con seguidores de Cristo con corazones duros, que no entendían. Y dice, bueno, para entrar en el reino de los cielos es necesario tener un corazón como el de niño, simple, sencillo, humilde, urgente. Y así vino este hombre, vino con urgencias, vino rápido, antes que Jesús se fuera. Era la oportunidad de preguntarle y vino y se hincó de rodillas delante de él. Habla de una actitud humilde. Si hoy en día puede ser muy sencillo, porque hoy en día se puede hacer cualquier cosa y todo está bien aparentemente, ponerse de rodillas delante de alguien en aquel tiempo significaba que aquella persona delante de quien yo me inclinaba lo consideraba muy importante, por lo menos, y digno de que yo pusiera casi mi vida delante de él, porque lo estaba considerando superior a mí. Él tenía autoridad sobre mi vida. Eso no se hacía delante de un maestro, nadie se arrodillaba delante de un maestro. En todo caso, uno podía caminar con el maestro, uno podía sentarse alrededor de donde estaba el maestro, pero arrodillarse era una actitud casi de veneración. Y continuó la tercera característica, dice, de este hombre urgente, de este hombre con una actitud urgente y humilde, hace una pregunta, pero primero se dirige a él como maestro bueno, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le va a decir más adelante, ¿verdad? Él reconoce en el Señor primeramente un maestro, pero esto en todo caso era algo común en Israel. Había muchos maestros, sin embargo, los fariseos eran maestros. Los que hace un rato querían hacer una trampa al Señor Jesús también eran maestros. Sin embargo, reconoce en Jesús a un maestro bueno. Y el Señor Jesús le dice en el versículo siguiente, bueno solamente es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? No hay una respuesta en este momento de este hombre, del cual no sabemos su nombre, pero sabemos que él reconoce en Jesucristo alguien por lo menos digno de inclinarse delante de él, al que se le puede llamar bueno, una característica dada solamente a Dios. Y la pregunta, o sea, podemos decir que venía muy enfocado el hombre, ¿verdad? Es un hombre que si viniera al templo hoy en día, le diríamos, bueno, ¿por qué? Pase, pase, tome asiento, yo quiero hablar ya, tengo la necesidad de saber. Bueno, ¿cómo no? Qué bueno, nos alegra que quiera saber. Y por favor, necesito que me hablen de la palabra de Dios del Evangelio. Qué humildad este hombre. Bueno, sí, adelante. Yo quiero saber acerca de Jesucristo, porque Él tiene palabras de vida eterna.
Bueno, este hombre, diríamos, está en las puertas de entregarse a Cristo, porque está allí, al borde de entrar al reino de los cielos. Tiene todo lo necesario, la necesidad, la urgencia, la humildad, y sabe que Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Bueno, has venido al lugar adecuado, le diríamos cualquiera de nosotros. Toma asiento, vamos a hablar. Jesús le dijo, luego de decirle por qué me llamas bueno, no hay bueno sino solo uno, Dios. Está diciendo, ¿sabes delante de quién estás? Y este hombre aparentemente no responde, pero continúa esta conversación y lo que el Señor le propone, al fin y al cabo, es lo que Dios le ha propuesto a su pueblo. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Recordamos los 10 mandamientos, Éxodo 20. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor sabía todo esto, pero Él le confirma, esto lo he hecho. Yo he guardado, he buscado ser perfecto delante de Dios. Entonces Jesús mirándole le amó. Este hombre no tan solamente tenía una actitud física de urgencia, había llegado a Jesús con la actitud correcta, venía con una respuesta, una pregunta adecuada a una fuente, a la mejor fuente posible, acerca de qué hacer para tener vida eterna. Él habla de heredar vida eterna. Entonces, eh, culmina este cuadro con la presentación de la vida, no del momento, sino de la vida de este hombre. Y la vida de este hombre había sido enfocada en buscar a Dios, había sido enfocado en guardar aquellos mandamientos que Dios había puesto a su pueblo. Era un hombre bueno, diríamos. Hoy diríamos, era un buen tipo. Era un hombre que buscaba honrar a Dios, era un hombre que estaba buscando urgentemente agradar a Dios y quería todo de Dios. Incluso no tan solamente tratado de agradarle en esta vida, sino quería una vida eterna. Qué buena cosa es que el hombre reconozca que en Jesucristo hay palabras de vida eterna y que anhele vida eterna. Este es el plan de Dios. Y este hombre tenía un corazón duro, tenía un corazón bastante abierto a escuchar la voz de Dios. Tenía un corazón eh, eh, humilde al reconocer quién era el que tenía delante. Pero vamos a ver cómo continúa esta historia. El Señor Jesús le dice que le amó, dice, valoró el esfuerzo que ha hecho este hombre toda su vida por acercarse a Dios. Y ahora lo hacía físicamente, estaba delante de la presencia del Señor Jesús. El Señor Jesús lo mira y le dice, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué era lo que le faltaba a este hombre? ¿Le faltaba algo? Hoy diríamos, no le falta nada. ¿Está? Vamos a hacer una oración y ya entregue su vida a Cristo. Y ya le damos un folleto y ya comenzamos un discipulado de conocer cómo es la vida cristiana. Pero el Señor, que conoce los corazones de cada uno de nosotros y de este hombre también, sabía de que aunque este hombre había buscado con toda su fuerza, con todo su ánimo, urgentemente, con humildad, acercarse a Dios, llegó a la presencia de Jesucristo y el Señor Jesucristo, que conoce nuestros corazones, le dijo, solo te falta una cosa, porque el Señor no quiere mucho de nosotros, ¿sí? El Señor no quiere mucho de nosotros, el Señor quiere todo de nosotros. Y este hombre le había dado mucho, había dado su tiempo, su esfuerzo, y aparentemente era un hombre rico. Es interesante porque comienza el pasaje hablando acerca de
que este hombre buscaba heredar la vida eterna. Uno podría decir, bueno, está buenísimo esto de querer heredar la vida eterna, esto es lo que Dios quiere. Pero hasta uno podría pensar, bueno, tenía ya las riquezas, ahora quería tener riquezas para la eternidad. Uno podía pensar muchas cosas. Ya tengo todo, busco agradar a Dios y ahora si tengo vida eterna, voy a ser rico con vida eterna y delante del Señor. Bueno, tengo todo calculado. Podemos llegar a pensar de esta manera, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasaba por la cabeza de este hombre. Por lo pronto, él buscaba algo que Dios ofrecía, una vida eterna. Y donde está la vida eterna es en presencia del Señor. Si no, solamente hay condenación eterna. Este hombre le faltaba solamente algo, que su corazón estuviera puesto en el Señor, que tuviera un corazón como el del niño, totalmente como el de un niño. Pero este hombre, a pesar de que aparentemente tenía un corazón que buscaba a Dios, no tenía este corazón todavía. Su corazón estaba donde estaba su tesoro. No sabemos cuál era el banco donde depositaba su tesoro, cuál era el lugar de su casa o de su vida donde estaba su tesoro. Podemos pensar que tenía casas, que tenía una empresa, que tenía bienes materiales, los dice. Ahora dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Renuncia a lo más caro en tu vida. Si eres capaz de hacer eso, es que es más importante para vos la vida eterna, la nueva vida en Cristo, que todos los bienes que tú tienes. Pero no puedes tener las dos cosas. Dice, luego de que hagas esto, luego de que renuncies a todo por el reino de los cielos, por estar en presencia del Señor, entonces tendrás un tesoro en el cielo. El Señor le ofrece un tesoro a cambio de ese tesoro. Renuncia a este tesoro valioso para vos en tu vida, pero va a haber un tesoro en el cielo. Y este hombre no pudo ver cómo sus riquezas se iban de su mano. Y él dijo, no, yo prefiero tener este tesoro aquí en la tierra que un posible tesoro en el cielo. Le faltó fe para creer que la palabra de Dios es verdadera. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven, luego de haber tomado esta decisión, ven y sígueme, no antes. Había muchas personas que seguían a Jesús, pero le seguían sin haber tomado esta decisión. De hecho, cuando fue el momento de hablar acerca de su compromiso con Jesucristo, estos que le seguían, por no haber tomado una decisión, gritaban, crucifícale. Pero él, afligido por esta palabra, triste porque no estaba dispuesto a renunciar, pero sabía que el no renunciar a las riquezas que hoy tenía, el no renunciar a lo valioso que hoy tenía, al estatus que hoy tenía, a la seguridad que el dinero le daba, no iba a poder tener algo que también él quería. Pero él tuvo que decidir. Algo que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que decidir. No hay nadie que no pueda hacerlo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Seguramente el Señor estaba más triste que él, porque el Señor ha venido a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Y este hombre estaba a la puerta del reino, pero se dio media vuelta y se fue. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Es difícil, no es imposible, pero es tanta fuerza que hace hoy lo que son las riquezas para el hombre, que es muy difícil que el hombre renuncie a todo lo que tiene a su alrededor para por fe creer en la riqueza que Dios tiene para él, en la palabra de Dios. Es necesario fe. Es más sencillo para aquel que nada tiene aferrarse de Jesucristo, aferrarse de la fe y de las promesas de
del Señor para la vida eterna, para esta vida y la vida eterna, que aquel que tiene todo. Uno podría pensar, el joven, el hombre que estaba en la cruz, no tenía nada que perder. Bueno, estaba perdiendo su vida, pero el que estaba del otro lado de la cruz también lo estaba haciendo. Pero le fue más sencillo creer a este hombre en la cruz que a este rico que estaba muy cómodo sentado en su casa, que tenía riquezas que respaldaban una vida cómoda. Pero al terminar la jornada, este hombre crucificado en la cruz, pidiéndole al Señor que se acuerde de él cuando venga en el reino, se encontró con él dentro del reino. Y este joven rico se fue triste a su palacio, fuera del reino. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja y entrar que entrar un rico en el reino de Dios. Todos conocemos este pasaje, al que se interpreta de diferente manera. Algunos lo pueden interpretar hasta literalmente, aunque parece una locura, pero más adelante dice el propio texto, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No hay nada imposible para Dios. Pero la interpretación más común de este pasaje es que había, de hecho, en las murallas antiguas, había por lo menos dos puertas, portones grandes donde pasaban carros y delegaciones con grandes bultos, pero se cerraban esas puertas y dentro de la misma había una pequeña puerta y esa pequeña puerta era para que pasaran las personas. Difícilmente podría entrar un camello por ahí, apenas entraba una persona. Pero dice, para Dios todo es posible. No es que no había un lugar para entrar, pero iba a ser muy, muy complicado. Esta es una de las interpretaciones más aceptadas. Hay una interpretación aparte sobre una palabra entendida de manera diferente, que en lugar de camello podía haber sido entendida como soga, esas sogas que atan los barcos y que también son tan gruesas que difícilmente pasaría por una aguja, ¿verdad? O diríamos imposible. De cualquier manera, y hay una cuarta manera de pensar que en realidad es parecida a la primera, que tiene que ver con un dicho que era popular, conocido entre los judíos, que un elefante no puede pasar por una aguja. Esto se encuentra en el Talmud, pero de cualquier manera, sea cual fuera la interpretación que demos a este versículo, aunque la más entendida, la más aceptada es la de la puerta pequeña en el muro de la ciudad, es que es muy difícil que un hombre con riquezas entre en el reino de los cielos. No porque sea rico no va a poder hacerlo. De hecho, hay hombres ricos que son creyentes, han entregado su vida a Cristo. No es imposible, dice que es muy difícil. Porque deben renunciar a todo por seguir a Cristo. Aún así, hay hombres que entregan su vida a Cristo renunciando a todo y Dios permite que tengan también mucha riqueza. Pero su tesoro no debe ser su riqueza. Nuestro tesoro, ¿cuál es? Tal vez ninguno de nosotros que hoy estamos en esta mañana tengamos una riqueza millonaria en un banco. Seguramente que no. Pero en realidad, si nosotros miramos cómo vivían los hombres que escuchaban este mensaje y cómo vivimos nosotros hoy en día, para ellos, si nos ven a nosotros vivir, dirían, somos ricos, porque tenemos casa, porque somos libres, porque tenemos trabajo y ganamos decenas o cientos de veces más que lo que ganaban ellos, porque tenemos posibilidades de estudiar, porque tenemos muchas cosas materiales que vistas desde aquel momento seríamos ricos. Pero cada momento tiene su circunstancia. Pero por lo pronto el mensaje sigue siendo el mismo. Para entrar en el reino de los cielos hay que tener un corazón simple, sencillo, humilde, y tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Este hombre venía bien enfocado.
la manera de entrar en el reino de los cielos es a través de Jesucristo. Hay muchas personas que pueden llegar a nuestra vida o al templo con buenas preguntas y es bueno aclarárselas, pero tenemos que decirle, es necesario que abras tu corazón y entregues toda tu vida, como cada uno de nosotros debemos entregar toda nuestra vida al Señor, no guardándonos nada. Este hombre había guardado todos los mandamientos que en la ley estaban enfocados en el prójimo. Pero si nosotros vamos a Éxodo 20, vamos a encontrar que aquellos mandamientos no mencionados aquí, que son los primeros, que están enfocados en honrar, adorar a Dios como único Dios verdadero, no estaban allí. Porque este hombre tenía un Dios que era su riqueza en su vida, que ocupaba el lugar que solamente Dios debe ocupar. Que en esta mañana cada uno de nosotros reflexione que a pesar de que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, nada ocupe el lugar de Dios. Y si todavía no entregamos nuestra vida a Cristo, si estamos buscando, como este hombre, con urgencias, hoy se habla de que el hombre del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XXI tiene muchas necesidades espirituales, hay una búsqueda espiritual, es innegable. Y muchos vienen a Jesús, vienen a la Biblia, pero sepan que hay una sola manera de entrar en el reino de los cielos. Es a través de renunciar completamente a nuestra vida, aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, estar dispuestos a vivir la vida que Dios nos dé como siervos, creyendo que en Él tenemos una vida eterna. La Biblia enseña, y este pasaje dice, aquel que haya renunciado a bienes, familia y todo por seguir a Cristo, el Señor multiplicará en esta vida y en la vida venidera todo lo que ha renunciado. ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar por seguir a Cristo cada día? Que en esta mañana el Señor te bendiga y nos continúe hablando.